y vamos a leer del verso 21 hacia el verso 38, concluyendo, por supuesto, lo que es esta lectura del libro de Lucas en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y el encabezado de su Biblia en lo que es el verso 21 dice: el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y dice el verso 21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dependiendo el evangelio que estemos leyendo, por supuesto, podemos ver diferentes vistas. La palabra del Señor, encontramos, por ejemplo, que el evangelio de Mateo fue escrito exclusivamente o más con el énfasis de poder llegar al pueblo, ¿verdad?, de judío. En el evangelio de Mateo encontramos muchas más citas bíblicas del Antiguo Testamento que en cualquiera de los otros, que sea Marcos, Juan, Lucas. En cualquiera de los otros libros, el libro del evangelio de Mateo se le conoce como el evangelio del reino. Pero aquí, en el verso 21 y el verso 22, Lucas toma una porción muy pequeña, es menos específico que tal vez Mateo, pero dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ahora recordémonos y hagamos un recordatorio de lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Recordemos el llamamiento que está en el capítulo 1 o la aparición prácticamente de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque el capítulo 1 nos empieza diciendo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y nos narra cómo Zacarías, ¿verdad?, estando él de pronto en el templo, viene el ángel y le visita. Pero eso es algo precioso. Vemos que Juan el Bautista es lleno de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, a los 6 meses de gestación, no a los 6 meses de nacido. Cuando estaba aún en el vientre de Elizabeth, viene el Espíritu Santo y llena a Elizabeth, por supuesto lo llena a él. Y vemos cómo de pronto él empieza a trabajar. Pero una vez que nace Juan el Bautista, de pronto se le confiere, se le asigna el trabajo que tenía que hacer Juan el Bautista. El capítulo 3 precisamente nos empieza diciendo cómo es que estando Juan el Bautista en el desierto, Dios, la voz de Dios, vino palabra del Señor a Juan el Bautista, e inmediatamente, una vez que escuchó la voz del Señor, que recibió las indicaciones del Señor, empieza a predicar, por supuesto, un bautismo de arrepentimiento. La palabra del Señor nos iba que iba por las regiones contiguas, las cercanas al río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Iba diciéndole a la gente que se convirtieran al Señor, y eso venía a preparar el camino del Señor. Pero vemos que todos eran bautizados, los que creían, aún los fariseos y los escribas, ¿verdad? Él los confrontaba y le decía: den frutos dignos de arrepentimiento, como lo podemos ver en la palabra del Señor, que exhortaba, por supuesto, a la gente. Y todos procedían, o la mayoría procedía a bautizarse. Pero aquí viene un acto importante, porque Juan, el libro o Lucas, nos está diciendo que cuando todo el pueblo se bautizaba todo el pueblo, porque Juan el Bautista venía predicando el bautismo de arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Predicaba la palabra y les decía que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios.
Y dice la palabra del Señor, el verso 21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, porque así dice, el pueblo se bautizaba, que cuando todo el pueblo se bautizaba, no unos, no dos, no tres, sino todo el pueblo se bautizaba. Eso está precioso. El Señor Jesús, ya lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero es importante que nos demos cuenta. En Mateo, usted lee Mateo, empieza a leer las bienaventuranzas y va al verso 17, verso 18, verso 19 de Mateo capítulo 5. Y va a encontrarse que el Señor Jesús le dice a aquellos hombres que estaban reunidos alrededor de él en el monte de los olivos, le dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. He venido a cumplir la ley. En otras palabras, su misión en esta tierra, como no había ni un hombre que pudiera cumplir la ley, en los detalles más mínimos, en los detalles más pequeños, tenía que hacer que se cumpliera la palabra. Y Juan el Bautista era alguien que se había profetizado que iba a venir. De hecho, vemos que, por ejemplo, el capítulo 3 mismo, el verso 4, nos dice claramente la escritura, la palabra. Lucas nos está diciendo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Estaba haciendo que se cumpliera. El acto del bautismo del Señor Jesús era en el cumplimiento de lo establecido por su misma palabra. Venía a cumplir con lo que estaba en la palabra del Señor. Y aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba, ¿verdad? Aquí dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo, el cielo se abrió. Mire qué glorioso. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros nada más leyéramos el libro de Lucas, el verso 22 y el verso 21, creeríamos o estaríamos tomando alguna enseñanza de pronto para respaldar algunas de las enseñanzas. Pero es importante que tengamos de pronto un margen amplio de adquirir conocimiento en la palabra del Señor, para que sea el Señor que vaya ministrando nuestras vidas y nos vaya indicando correctamente cuál es. Y por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. Y vemos el verso 21, el verso 22, que el Señor estaba cumpliendo con lo que estaba establecido en la palabra del Señor. Estaba siendo obedientes. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? El verso 1 hacia adelante, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Del verso 5 hacia adelante, nos dice algo muy, muy hermoso. El apóstol Pablo dice: se los voy a leer para que de pronto no haya de pronto pero en Filipenses capítulo 2 y el verso 5 hacia adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino y tomó forma de hombre. Al tomar forma de hombre tenía que cumplir con lo que es la palabra del Señor. Por eso vemos, verso 21, verso 22, en lo que Lucas nos está dejando por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, cómo es que acontece el bautismo del Señor Jesús. Y acontece en un momento donde la mayoría de personas, porque ese era el trabajo de Juan, venía enderezando, ¿verdad? Los caminos torcidos tenían que ser enderezados. En otras palabras, no estaba hablando de caminos materiales, estaba hablando de la vida, de la manera de conducirse de los hombres y mujeres que creían en ese Dios de Israel. Pero ahí estaba Jesús dando el ejemplo y sometiéndose a la misma palabra, sometiéndose a los hombres. Y esto tiene una enseñanza preciosa, porque cómo nos es difícil someternos en estos días, ¿verdad? Aún secularmente vemos un sign que dice 30 millas por hora,
pero vamos a 40, 50. Háblame, Señor, háblame. Y tiene una enseñanza tan preciosa. Está hablando del bautismo de Jesús, pero está hablando de que Jesús fue bautizado, ciertamente, pero Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. ¿Cómo podría decir a alguien con tanta honorabilidad, con tanto poder, con su gloria, cómo era posible que de pronto estuviera sometiéndose a un hombre? Eso se llama obediencia y lo encontramos leíamos el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 hacia adelante, donde la escritura nos dice claramente, y se lo voy a leer una vez más para que podamos poner atención. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante de los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto implica, el bautismo de Jesús no era otra cosa sino ser obedientes a la misma palabra del Señor. Así es que es la manera que Lucas nos presenta esto y es algo precioso, es algo maravilloso. Vamos a seguir adelante y vamos a ver la genealogía del verso 23 al verso 38. Nos parece la genealogía de Jesús. Recuerde que este es su programa, Los Pensamientos de Dios, y a mí me gusta ir siempre por la palabra, gozarme. De pronto me voy a detener, pero es importante que nosotros vayamos de pronto adquiriendo, empapándonos más de la palabra del Señor. Esta palabra que tiene que estar no en la mente, sino que tiene que estar en el corazón. El nuevo pacto consiste precisamente en eso. El Señor Jesús allá en Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: haré un nuevo pacto, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ahora debemos ser tablas leídas, pero porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo primero es la obediencia al Señor. Y vemos cómo Juan el Bautista traía un mensaje de arrepentimiento, que se apartaran del pecado, la maldad. Jesús era un hombre sin pecado, era santo, mas sin embargo estaba sometiéndose a lo mismo que estaba escrito. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yendo a Juan el Bautista para ser bautizado. Eso es glorioso. Es que se había despojado de su poder y estaba sometiéndose a la misma palabra, siendo obediente. Vamos a leer la genealogía de Jesús. Y dice así el verso 23. Jesús mismo comenzó su ministerio como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Fíjese bien cómo va empezando. Hijo según se creía. O sea, era la manera que la gente alrededor consideraba. Era hijo de José según se creía. Pero viene aclarando las dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Qué precioso, qué precioso. Para empezar, el verso 23 nos está diciendo: Jesús mismo comenzó su ministerio como de 30 años. Y luego dice: hijo según se creía. No que fuera así, no que fuera de pronto hijo de José, pero era según se creía. Se lo voy a leer esta misma porción en la versión traducción en lenguaje actual. Y en la traducción en lenguaje actual dice: Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y según la gente era hijo de José. Y luego pone: esta es la lista de sus antepasados. Y dice: hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de
Gaid, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Elsiar, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Malea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Elsom, hijo de Farás, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tared, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ram, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Canaín, hijo de Arsaf, hijo de Salem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalet, hijo de Canaín, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán e hijo de Dios. Y nos da toda la genealogía. Fíjese bien, en la traducción en lenguaje actual, el verso 23 hacia adelante nos dice: Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años, según la gente, era hijo de José. Esta es la lista de sus antepasados. Está hablando la lista de José. José, hijo de Eli. Así empieza. José, hijo de Eli. Matat, Levit, Melquit, Canaí, José, Matatías, Amos, Nahún, Elsi, Nahaim, Nahat, Natatías, Semei, José, Joaida, Jonathan, Reza, Zarobabel, Salatiel, Nerit, Melquit, Aidí, Cosam, Elmadam, Jesús, Eliezer, Jorín, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonam, Elequim, Meleab, Mena, Matata, Natán, David, Jesse, Obed, Boz, Selat, Nazón, Animadad, Admin, Ardit, Gersón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Tared, Nahor, Serún. Y va dando la lista y llega hasta Matusalén, se sigue hasta Set y llega hasta Adán. Y dice, Dios mismo. Esta es una traducción en lenguaje actual. Porque Adán, hijo de Dios mismo, nos lleva hasta la esencia divina. Y es algo hermoso la palabra del Señor, la manera que Dios nos habla. Pero hay algo preciso que dice el verso 23 de Lucas capítulo 3, que el Señor deja en claro la genealogía de Jesús, que Jesús mismo comienza su ministerio como 30 años, según se creía años hijo, según se creía de José. O sea, la manera que las personas lo veían, lo atendían, era que era hijo de José, pero va por toda la trascendencia, va por toda la genealogía y llega al final y dice hijo de Dios mismo. Termina el verso 38 diciendo hijo de Dios. En otras palabras, el Señor mismo, a través de la genealogía que nos muestra, nos dice que era hijo de Dios prácticamente en su esencia divina, en su esencia. Es algo hermoso, es algo maravilloso y es algo muy lindo que encontramos en la palabra del Señor. Era el mismo Dios manifestado en carne tomando un cuerpo humano. Y aunque la gente de pronto consideraba, aunque la gente de pronto decía según los hombres, según lo que dice la gente, hijo de José. Pero no era José quien engendró
a Jesús. Fue el Espíritu de Dios quien engendró a Jesús. Pero cuando va por toda la genealogía, dice, Hijo de Dios. Eso es algo precioso. O sea que era la descendencia, que veámoslo como lo veamos, es esa naturaleza divina, preciosa, maravillosa, que empieza su ministerio y empieza siendo obediente para con las leyes, siendo obediente y él mismo sometiéndose a un bautismo para que se cumpliera lo dicho en su escritura. Bueno, aquí nos vamos a detener. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos da. Espero que haya sido de bendición para su vida y espero que usted se siga gozando con cosas preciosas, cosas maravillosas, las cuales, ¿verdad?, es algo hermoso. Así es que muchas bendiciones para todos ustedes en este día precioso que Dios nos concede.